La paz sea contigo, Malik. Como si en esta ciudad se pudiera tener paz. ¿Con qué vienes a incomodarme hoy? Al-Mualim quiere que mate a Majadin. ¿Qué puedes contarme de él? En ausencia de Salah ad-Din no hay autoridad en Jerusalén. Y Majadin se ha nombrado a sí mismo como gobernante. Sus armas son el miedo y la intimidación. No tiene legitimidad para gobernar. Eso se acabó. No te adelantes. No hablamos de un vulgar esclavista. Majadin gobierna Jerusalén y está muy bien protegido. Te sugiero que planees tu ataque con cuidado. Debes conocer mejor a tu presa. Con tu ayuda lo haré. ¿Dónde crees que debería empezar a buscar? ¿Cómo? ¿Me estás pidiendo ayuda en lugar de exigirla como siempre? Qué extraño. Habla de una vez. Como quieras. Te diré dónde debes ir. Primero, al suroeste, cerca de la mezquita. Después al sur de aquí. Hay dos sitios que pueden interesarte. La iglesia, que está más al sur, y las propias calles, cerca de una sinagoga. Gracias por la ayuda, Dai. No falles, Altair. Altair, tenía que reunirme con alguien, pero los guardias me persiguen. Si me muevo, me atacan y me veo obligado a huir. Ya no soy el gran luchador que era. ¿Puedes ayudarme a llegar a salvo a mi destino? ¡Muerte al infiel! ¡No podré resistir mucho tiempo! ¡Dios, ayúdame! Vengo ante vosotros para advertiros. Ya no habrá nada que lo detenga. Y después marchará sobre Jerusalén. ¡Paga por tus pecados! Debemos evitarlo. ¡Apartad de mi camino! ¡Muerte al infiel! ¡Voy a darle caza! El rey inglés y su ejército de infieles vienen hacia el sur, dejando un rastro de atrocidades. Salah ad-Din cabalga a su encuentro para vengar estos actos de barbarie. Rogad que Dios, glorioso sea su nombre, nos dé propicio y nos conceda la victoria. ¡Muere, infiel! ¡No podré resistir mucho tiempo! ¡Nunca lograrás escapar! ¡Alguien va! لا يوجد محرم! ¡Detenedle! ¡Déjalo! ¡No tienes escapatoria! ¡Guardia! Bien, aquí estaré a salvo. No os harán derramar sangre frente a un lugar sagrado. En el caos he robado esto a uno de los guardias. Quizás te sea de utilidad.
¿Has visto la orden? Quiere que reparemos el cadalso para otra ejecución hoy mismo. Es el que está en la fachada oeste del Templo de Salomón. Ahora mismo iba para allá. ¿Cuántas muertes? Ojalá nuestro verdadero caudillo regrese pronto y traiga un poco de justicia a esta ciudad. Sí, y no esta parodia con la que Mayadin se ríe de nosotros. ¿Cómo hemos podido llegar a esta situación? Todos los elegidos para gobernar en ausencia de Salah ad-Din han muerto. Ahora le ha caído el puesto a él. Él, que no era más que el escriba del emir. ¡Qué coincidencia! No me sorprendería que él estuviera detrás de esos accidentes. Shh. Si la guardia nos oye, nos detendrá por traición. Y nos ejecutarán en el patíbulo que tenemos que reparar. Venga, volvamos al trabajo. Kenara çekil. ¿Qué quiere? Ay, bellísimo. ¿De nuevo tú, gran maestro? La paz sea contigo. Me alegra verte. En estos tiempos difíciles me piden que pruebe que soy un verdadero asesino, pero me siento tan pequeño cuando me comparo contigo. Debo matar a 2 hombres de Mayadin sin luchar. ¿Puedes mostrarme cómo? Te estaré eternamente agradecido y compartiré contigo un relato interesante. Necesito comida. Tengo hambre. Solo unas monedas, te lo ruego. No, por favor. No te vayas. Unas monedas, por favor. Por favor, ¿puedes darme algo? Soy pobre y estoy enferma y hambre. No, no lo entiendes. No tengo nada. Te lo ruego, te lo suplico. Eres el mejor de la hermandad. Te contaré mi historia, maestro. Limpiaba los escalones del templo y oí a 2 eruditos jactarse de lo fácil que era para ellos pasar junto a los soldados que guardan la entrada de la plaza de ejecución. Si entras en el momento apropiado, pueden servirte para distraer a los guardias. Pero seguro que con tu sabiduría ya lo sabías.
solo somos humanos y podemos fallar. Somos débiles. Mayadin está aquí para asegurarse de que cuando eso ocurra, las cosas vuelvan a su cauce normal. Confesaos, y él mostrará clemencia. Pero, si intentáis correr y esconderos, os encontrará y os lo hará pagar. No hay ningún mal en dar los nombres de aquellos que desafían a la ley. No somos nada sin nuestra fe, sin sus normas, sin su autoridad. Desafiarla es desafiar a quien nos guía. Esa conducta no puede tolerarse. Vete, apestado. ¡Mantén la distancia! ¡Maldecid al rey cristiano y su horda de infieles! ¡La violencia! ¡La locura! Parezco un ¡Hay que resistir! Déjame tranquilo. ¡Qué patético! Basta. Aún respiro. Así que debes querer algo más que mi vida. ¿Qué quieres? ¿Conoces bien a Mayadin? Mejor que bien. Parece demasiado estricto. ¿De verdad le importa tanto la ley? ¿Tú qué crees? Creo que esconde algo. Y que tú me contarás de qué se trata. Es una tapadera. Todo. Usa a tipos como yo para asustarles. Para meter miedo a la gente. Las personas que mata no son criminales, pero aún así son peligrosas. ¿Peligrosas para quién? Para su plan y el de otros. Sí, él habla de otros. Gente con la que colabora o para la que trabaja. No estoy seguro. Pero sí sé una cosa, que necesitan controlar la ciudad. ¿Por qué? Tendrás que preguntárselo a él. Ve a una de sus ejecuciones. Es muy locuaz cuando se dirige a la multitud con sus manos ensangrentadas. Entonces, adiós. Lo siento, Ahmad. Vinieron sin avisar. ¿Mi hijo? ¿Tienen a mi hijo? ¿Qué van a hacer con él? Hemos hecho todo lo posible. ¿Qué van a hacer con él? Van a ejecutarlo. Hoy mismo. No, no lo permitiré. ¿Qué podemos hacer?
Mayadin no admite apelaciones. Dice que con la voluntad de Dios no se negocia. No es voluntad de Dios, sino locura. Iré a verle yo mismo. ¿Dónde está? Va a asistir a la ejecución. O mejor dicho, la va a llevar a cabo. Ese malvado disfruta con ello. No hay tiempo que perder. ¡Vámonos! No deberías estar aquí. ¡Te atraparé! No oigo respirar. ¡Le encontré! ¡Aquí está! Condenados arqueros. Nos disponíamos a atacar a uno de los lugartenientes de Mayadin, pero es imposible sin despejar los tejados. No tengo muchos hombres. ¿Podrías ocuparte tú? Pero asegúrate de que no te ven llegar, o habrá que empezar de nuevo. ¡Maldecid al rey cristiano y su horda de infieles! Van contra la voluntad de Dios y deben pagar por ello. ¿A dónde? Dicen que es una cruzada. ¿Para defender qué? ¿La ignorancia? ¿La violencia? ¿La locura? Y después marchará. Debemos evitarlo. Abortar sus planes antes de que empiece. Esta ciudad es nuestra. Siempre lo ha sido. Y es nuestro. A mí nadie podrá engañar. ¡Tú, amigos! Vienen hacia el sur, dejando un rastro de atrocidades. Salahadin cabalga a su encuentro para vengar esos actos de barbarie. Rogad que Dios, glorioso sea su nombre, nos sea propicio y nos conceda la victoria. ¡Maldecidle! ¡Maldecid al rey cristiano! ¿Por qué alguien haría algo así? ¡Detenedle! Tiempos de
Desde luego. El rey inglés y su ejército de infieles vienen hacia el sur, dejando un rastro de atrocidades. A su encuentro. Empiezo a entender por qué Al-Mualim te ha favorecido. Supongo que te mandan a acabar con Mayadin. Entonces te haré saber que suele amonestar a sus prisioneros antes de ejecutarlos. Al hacerlo, vuelve la espalda a la multitud. Una excelente oportunidad para atacar. Ahora, debo atender a mis hombres. Tengo mis propios objetivos. ¿Qué me traes, novicio? No soy un novicio. La destreza de un hombre se mide en sus actos, no en las marcas de su ropa. Podemos insultarnos o hacer lo que Al-Mualim ordena. Tú decides. De acuerdo. Habla. El regente de Jerusalén, Mayadin, va a celebrar una ejecución no muy lejos de aquí. Estará bien protegido, pero puedo ocuparme de él. Sé cómo actuar. Por eso sigues siendo un novicio ante mis ojos. No puedes saber nada, solo sospechar. Debes presuponer que te equivocas o que has pasado algo por alto. Anticipación, Altair. ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? Lo que tú digas. ¿Has terminado? Aún no. Una cosa más. Uno de los que van a ajusticiar es de los nuestros. Un hermano. Al-Mualim quiere que le salvemos. No te preocupes por el rescate en sí. Mis hombres se encargarán. Pero asegúrate de que Mayadin no acaba con su vida. No le daré ese placer. Eso espero. Avanzando la memoria a un bloque más reciente. Se le ha hallado la puerta para defender con firmeza nuestra gran civilización. No os equivoquéis. Te lo ruego, te lo suplico. No des un paso más. Necesito comida. Tengo hambre. ¡Silencio! ¡Os exijo silencio! ¡Pueblo de Jerusalén! ¡Escuchadme! Hoy estoy ante vosotros para haceros una advertencia. Entre vosotros hay hombres descontentos que siembran la semilla de la sedición e intentan descarriar vuestra vida. Decidme, ¿es eso lo que queréis? ¿Enfangaros en el engaño y el pecado? ¿Vivir llenos de miedo? ¡No queremos! ¡Nunca! ¿Entonces queréis pasar a la acción? ¡Sí! ¡Guíanos! Vuestra devoción me complace. Este mal debe ser purgado. Solo así podremos redimirnos. ¡Esto no es justicia! No tienes derecho a hacer eso. ¿Quién te has creído que eres? Y todos los que estáis ahí, sois cómplices de su crimen. ¡Que Dios os maldiga! ¿Veis cómo el mal de un solo hombre se propaga y corrompe a otros?
Ellos quieren infundiros temor e instigar la duda. Pero yo os protegeré. Ante vosotros tenéis a 4 pecadores. La ramera, el ladrón, el jugador y el hereje. Haremos que la justicia de Dios caiga sobre todos ellos. Tentación. Súcubo. Necesito. ¡Alto! No puedes pasar por aquí. Mejorar su posición social y ha manchado a todos los hombres que ha tocado. Este hombre miente. No estoy aquí por haber yacido con otros hombres, pues no lo he hecho. Quiere matarme porque no he querido fornicar con él. Incluso ahora que lo ofrezco. Un hombre de Al-Mualim. Tu tarea ha terminado. No. Acaba de empezar. Dime, ¿cuál es tu parte en esto? ¿Quieres defenderte como los otros y explicar el motivo de tus crímenes? Los demás querían la ciudad. Yo quería el poder. Era una oportunidad. Oportunidad de matar inocentes. No tan inocentes. La voz disidente corta como el acero y perturba el orden. En eso estoy de acuerdo con mis hermanos. Matabas a otras personas porque no pensaban como tú. Pues claro que no. Los mataba porque podía. Porque era divertido. ¿Sabes lo que se siente al poder decidir el destino de otro hombre? ¿Has visto cómo me aclamaba el pueblo? ¿Y qué miedo me tenían? Yo era como un dios. Habrías hecho lo mismo de haber podido. Es el poder. Antes quizá. Pero he aprendido lo que ocurre a quienes se creen por encima de otros. ¿Y qué les ocurre? Ahora te lo enseño. الموت للكافر. Largo de aquí. ¡Matadle! ¡Detenedle! ¡El turno!
No, por favor, no te vayas. Unas monedas, por favor. Te lo ruego, te lo suplico. Solo unas monedas, por favor. Por favor, señor. Una gran civilización. No os equivoquéis. Luchando por nuestra gloria. El rey infiel quiere barrernos a la Jerusalén necesita otro guía. Eso me han dicho. ¿Qué sucede? ¿Ya no hay palabras de sabiduría? Tal vez he fracasado de forma estrepitosa. Simplemente has actuado como un hashishi. Ni más ni menos. El hecho de que esperes alabanzas por cumplir con tu deber me preocupa. Veo que todo lo que hago te preocupa. Medita sobre ello. Pero hazlo de camino a Masyaf. Tu labor aquí ha concluido. Avanzando la memoria a un bloque más reciente. ¿Hemos acabado? Arriba. Lo que usted diga. Terminando la sesión. Iré ahora mismo. ¿Está seguro de eso? Sí. No. Todo está en Denver. No veo cómo podría. Claro. Ya entiendo. Está metido en un lío, señor Miles. ¿Qué clase de lío? Vienen a por ti. ¿Quién viene por mí? Asesinos. Yo no he tenido nada que ver. Parece que han organizado una especie de rescate. Eres más importante de lo que crees. Dios, en este sitio las cosas son cada vez más absurdas. Estaba predestinado. ¿Qué quieres decir? Esa pelea que tu antepasado empezó en la Tercera Cruzada nunca terminó. Y ahora estás en poder de los templarios. ¿Vidic es un templario? Era imposible que lo supieras. Lo ocultan muy bien. Pero respondiendo a tu pregunta, Vidic trabaja para ellos, como todos. Abstergo es una de sus compañías. Creía que los templarios eran tíos con yelmos que se sentaban en mesas redondas para planear la conquista del mundo y beber cerveza. No, aunque la parte de conquistar el mundo es cierta. Mira, Desmond es muy complicado. La mitad de lo que cuentan de los templarios procede de idiotas que creen en los ovnis. La otra mitad es información falsa creada a propósito por los propios templarios. Pero ellos son los malos, ¿no? Si he aprendido algo desde que empecé a trabajar aquí, es que no existen los malos. Todo es relativo. La mejor forma de explicarlo es decir que lo que quieren es bueno, pero la forma en que lo consiguen es mala. Realmente ¿Qué mala. es lo que quieren hacer? Lucy. Sí. Stillman, debo hablar con usted. Suba aquí, ahora. Ya voy, doctor. Lo siento, Desmond, me voy. Deberías ir a acostarte. Las respuestas a tus preguntas están delante de ti. Solo hay que saber dónde mirar. Le eché de menos esta mañana. Entre al Animus.